La tormenta rugía sobre la ciudad como si los cielos hubieran desatado su furia. Rayos caían sobre las torres más altas, y el viento golpeaba con fuerza las puertas de los hombres, arrancando todo a su paso. En medio de ese caos, Elías, un joven guerrero de corazón temeroso pero lleno de anhelo por la verdad, corría por las calles vacías. Sentía que no huía solo de la tormenta, sino de algo mucho más oscuro. Su maestro, un anciano llamado Azarías, le había entregado un rollo antiguo momentos antes de desaparecer en medio de la tempestad. En él, escrito con letras de fuego, se leía un mensaje que parecía latir con vida propia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Elías no entendía por qué aquellas palabras ardían en su pecho como si fueran una promesa y un escudo al mismo tiempo. De repente, escuchó un estruendo. Las murallas de la ciudad cedían y una horda de sombras se aproximaba. Monstruos que no eran de este mundo, criaturas que nacían del miedo mismo. El joven apretó el rollo contra su corazón. El destino estaba a punto de revelarse, y justo cuando la primera de aquellas bestias lo miró a los ojos y abrió sus fauces para devorarlo, el rugido de la criatura desgarró el aire, más fuerte que el mismo trueno. Sus ojos ardían como carbones encendidos, y cada paso hacía temblar la tierra bajo los pies de Elías. El joven tembló, pero el rollo en sus manos comenzó a brillar con una luz dorada que lo envolvió como un manto invisible. Elías escuchó entonces una voz profunda que no provenía ni de fuera ni de dentro de él, sino de lo eterno. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Las palabras se levantaron como una muralla invisible. La bestia se lanzó contra él con furia, pero al chocar contra esa luz sagrada, fue arrojada hacia atrás como si un relámpago lo hubiera golpeado. Elías jadeó incrédulo. La sombra no se levantó más, pero no estaba solo. Detrás de ella, un ejército entero de monstruos emergía de la neblina, avanzando lentamente, rodeándolo. El cielo se oscureció aún más, y el viento trajo consigo un murmullo aterrador. Miles de voces susurraban su nombre, reclamando su vida. Con el corazón palpitando como un tambor de guerra, Elías entendió que aquella batalla no era contra carne ni sangre. El destino lo había puesto en medio de un campo de batalla espiritual, y mientras levantaba el rollo, con la tormenta rugiendo y las criaturas acercándose, supo que apenas estaba dando el primer paso en una guerra sagrada. El ejército de sombras avanzaba como una ola interminable. Sus garras raspaban el suelo, sus dientes rechinaban con hambre, y cada paso parecía extinguir la poca luz que quedaba en el cielo. Elías apretó los puños. El rollo seguía brillando, y de su interior una energía ardiente buscaba salir. El joven lo desplegó con valentía, y las letras antiguas comenzaron a desprenderse del pergamino, flotando en el aire como espadas de fuego. Entonces, con voz temblorosa pero firme, proclamó: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Las palabras se convirtieron en un rugido celestial. De pronto, de las letras surgieron aves gigantes con alas resplandecientes, que se abalanzaron contra las criaturas de sombra. El choque fue brutal. Relámpagos, polvo y fuego estallaron en todas direcciones. Elías, protegido bajo aquellas alas luminosas, vio cómo las bestias retrocedían pero no huían. Enfurecidas se reorganizaban, multiplicándose con cada segundo. El joven tragó saliva. Sabía que estaba protegido, pero también entendía que aquella batalla sería larga. Las sombras rodeaban cada calle, cada torre de la ciudad. El aire olía a miedo, y entonces, entre el estruendo de la guerra, escuchó un murmullo en su oído, como si el mismo cielo le hablara. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Elías levantó la mirada. Algo colosal se preparaba para descender desde los cielos. El cielo, ennegrecido por la tormenta, se desgarró con un estruendo que hizo callar incluso a las sombras. Los rayos se cruzaban como lanzas encendidas, y entre ellos descendió una figura inmensa, bañada en fuego y luz. Era un ángel guerrero.
Su armadura resplandecía como si hubiera sido forjada en el mismo sol, y sus alas extendidas abarcaban el horizonte entero. En su mano portaba una espada que ardía con un fulgor imposible de mirar sin estremecerse. Las criaturas de sombra retrocedieron, siseando con odio, incapaces de soportar aquella presencia. Elías cayó de rodillas, no de miedo, sino de reverencia. El ángel posó la mirada sobre él, y su voz fue como un río de trueno y ternura al mismo tiempo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Con un batir de sus alas, el ángel liberó un viento luminoso que arrasó con decenas de monstruos, reduciéndolos a cenizas, pero aún quedaban miles, avanzando como un mar negro que amenazaba con ahogarlo todo. Sosteniendo el rollo con más fuerza que nunca, comprendió que no estaba solo en esa guerra. El Altísimo había enviado a su mensajero para luchar a su lado. Pero la batalla apenas comenzaba. Las sombras rugieron al unísono, como si todas compartieran una misma mente oscura. El cielo se estremeció, y de las entrañas de la oscuridad comenzó a levantarse algo aún más. La tierra se abrió con un estruendo que hizo temblar los cimientos de la ciudad. De aquel abismo brotó un humo espeso, más oscuro que la misma noche, y de entre las llamas emergió un ser gigantesco, tan alto como las torres destruidas. Era un titán de sombras, cubierto de escamas negras que parecían absorber la luz. Sus ojos eran pozos ardientes de odio, y de su espalda brotaban tentáculos envueltos en humo venenoso. Cada paso suyo hacía colapsar calles enteras. El ejército de criaturas menores se apartó reverente, como si reconocieran a su rey. El cielo se oscureció aún más, y un silencio sepulcral cayó sobre la batalla, roto solo por un rugido que hizo vibrar el alma de Elías. El que mora en la sombra del Altísimo será probado y quebrado. La voz de la bestia era como un eco maldito que intentaba arrancar la esperanza del corazón de todos. Elías retrocedió instintivamente, pero el ángel se interpuso, levantando su espada. Su voz tronó contra aquella blasfemia. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La declaración resonó como un trueno divino. Una luz deslumbrante cubrió al ángel y a Elías, pero la sombra colosal respondió levantando un brazo gigantesco, lanzando una ola de oscuridad que arrasó con todo a su paso. Las casas, las torres y hasta el aire parecían deshacerse bajo ese poder. Elías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La batalla entre la luz celestial y la oscuridad ancestral estaba a punto de estallar con una furia jamás vista. La ola de oscuridad golpeó como un huracán. Elías fue lanzado contra el suelo, arrastrado entre escombros y sombras que intentaban envolverlo como serpientes. La luz del ángel lo protegía en parte, pero aquella negrura buscaba algo más. Su fe. Las voces de la oscuridad lo rodeaban, susurrándole al oído, debilitando su ánimo. Eres débil. Dios no te escuchará. El Altísimo te ha abandonado. Elías sintió que el miedo se apoderaba de él. Sus manos temblaban, y por un instante pensó en soltar el rollo. Pero entonces, como un eco en lo profundo de su espíritu, recordaba las palabras que habían marcado su destino. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Con lágrimas en los ojos, levantó el pergamino, y con voz quebrada pero decidida, clamó: Jehová, fortaleza mía, escóndeme bajo tus alas eternas. El rollo ardió con un resplandor cegador. De él brotó un escudo de fuego dorado que rodeó a Elías, apartando de golpe las tinieblas que lo oprimían. El aire volvió a entrar en sus pulmones como si hubiera sido liberado de una prisión. Las sombras retrocedieron, y hasta el titán colosal rugió, molesto por aquella luz que ningún poder oscuro podía apagar. El ángel lo miró con aprobación, y declaró con voz de trueno: Por cuanto pusiste a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te tocará el mal. Elías se levantó, rodeado ahora de un fuego que no consumía, sino que protegía. Tenía miedo, sí, pero también comprendió que dentro de él ardía la llama del Altísimo. Y mientras el titán de sombras alzaba sus brazos para desatar un segundo ataque, Elías supo que aquella guerra ya no dependía solo del ángel. Él también había sido llamado a luchar. El titán de sombras
Levantó ambos brazos hacia el cielo. Las nubes se arremolinaron como un torbellino, y de ellas comenzaron a llover lanzas negras de fuego que caían sobre la ciudad como estrellas malditas. Cada impacto abría cráteres en el suelo y convertía las ruinas en polvo. El aire se llenó de ceniza y gritos, como si la misma tierra gimiera bajo la carga de la oscuridad. Elías, protegido por el escudo ardiente, miraba con horror cómo miles de criaturas menores renacían de cada explosión, multiplicándose como enjambres interminables. El ángel, en medio del caos, alzó su espada contra el gigante, pero el titán extendió sus tentáculos de sombra y lo envolvió, sacudiéndolo con una fuerza brutal. La espada divina aún resplandecía, pero cada movimiento era resistido por aquella prisión oscura. Elías sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Si el ángel caía, no habría esperanza. El titán rugió con voz desgarradora. Yo soy peste en oscuridad. Yo soy terror de la noche. Yo soy destrucción al mediodía. Y nadie escapará de mi furia. El suelo se partió en grietas profundas, y de ellas emergieron columnas de fuego negro que rodearon a Elías, cerrándole el paso. La ciudad entera estaba en llamas. El cielo no mostraba más que tinieblas. El mundo parecía al borde del final, pero en medio de aquel desastre, el rollo en sus manos comenzó a arder aún más fuerte, y un verso se grabó en su mente con voz atronadora. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, Elías. Con el corazón palpitando como un tambor de guerra, comprendió. No estaba destinado solo a resistir, sino a liberar. El titán levantó su garra colosal para aplastar a Elías de una sola vez. La sombra de aquel golpe cubría todo, como si la misma noche descendiera sobre la tierra. Pero justo antes de que la oscuridad lo engullera, un estruendo desgarró los cielos. Trompetas invisibles resonaron en lo alto, y de las nubes partieron rayos de luz pura que atravesaron la tormenta. Uno tras otro, ejércitos de ángeles guerreros descendieron con alas como relámpagos y armaduras refulgentes. Sus espadas ardían como soles, y sus voces resonaban en cánticos de guerra que hacían temblar a las sombras. El titán rugió de furia, lanzando tentáculos de sombra para atraparlos, pero cada ángel cortaba aquellas cadenas oscuras como si fueran humo. El cielo, que antes era prisión, se transformó en un campo de batalla luminoso. Elías, maravillado, escuchó dentro de sí la promesa que ardía en el rollo. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Uno de los ángeles, más cercano, descendió hasta él y extendió la mano. Elías, tembloroso, la tomó, y en ese instante sintió cómo su cuerpo era fortalecido con un poder que no era suyo. Sus rodillas dejaron de temblar, y el fuego que lo rodeaba creció como una armadura viva. El titán, furioso, abrió la boca y lanzó un rugido tan devastador que quebró torres y apagó fuegos, pero los ángeles respondieron con un grito unísono que retumbó como un ejército celestial. La batalla alcanzaba su punto más alto. La luz y la oscuridad se enfrentaban sin tregua, y Elías entendió que el momento decisivo estaba por llegar. Él debía escoger entre quedarse bajo la protección o levantarse como guerrero del Altísimo. En medio del fragor de la batalla, mientras los ángeles luchaban contra las hordas y el titán sacudía la tierra con su furia, una luz más brillante que todas descendió del cielo. Era el príncipe de los ángeles, el líder del ejército celestial. Su presencia era tan majestuosa que hasta las sombras vacilaron y retrocedieron unos pasos, como temiendo esa luz imposible de resistir. Se acercó a Elías y, posando su espada en el suelo, habló con una voz que no era solo suya, sino eco del mismo Altísimo. Hijo de la promesa, el salmo que llevas en tus manos no es solo refugio, es arma. Muchos lo leen buscando protección, pero pocos entienden su secreto. Cada palabra es fuego vivo, cada verso es espada. Solo aquel que cree, no con los labios, sino con el alma, puede desatar su poder. Elías lo miró con asombro, mientras el rollo ardía como nunca. El ángel prosiguió: mira bien, porque el Altísimo te escogió no para huir, sino para herir al dragón. El Salmo 91 encierra un juramento eterno,
que ninguna sombra puede resistir a quien se levanta en la fe. Ahora, guerrero, abre tu boca y deja que la palabra se haga trueno en ti. El corazón de Elías ardió. Comprendió, al fin, que no estaba allí como un sobreviviente, sino como un instrumento de victoria. El titán rugió con furia, alzando sus brazos para aplastar a todos en un último ataque devastador. Las sombras se agitaron como un mar negro dispuesto a devorar la luz. Y Elías, con el rollo ardiendo en sus manos y la fe encendida en su espíritu, inhaló profundamente, preparándose para pronunciar las palabras que romperían la oscuridad para siempre. El titán levantó sus brazos como montañas negras, dispuesto a sepultar cielo y tierra bajo su furia. Los ángeles rodeaban a Elías, sus alas extendidas, aguardando el desenlace. El joven guerrero, con el rollo encendido como un sol entre sus manos, sintió que la palabra ardía dentro de él más fuerte que el mismo fuego. Ya no era miedo lo que corría por sus venas, era certeza. Elías levantó la voz, y sus palabras tronaron como relámpagos sobre la tormenta. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. La proclamación atravesó los cielos. De su boca salió un rayo de luz pura que golpeó de lleno al titán, partiendo su cuerpo de sombra en 1000 fragmentos. El monstruo rugió, sacudiendo el mundo entero, pero la palabra continuaba desatándose verso tras verso, cada uno como un golpe de espada. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Con esas palabras, una columna de fuego celestial descendió del cielo y envolvió al titán, quemando cada tentáculo, cada escama, hasta reducirlo a cenizas que se desvanecieron en el viento. El ejército de sombras chilló con desesperación, pero al ver a su amo caer, se desintegró como humo bajo el sol. La tormenta se disipó, y el cielo, por primera vez en aquella noche, se abrió en un azul radiante. Elías cayó de rodillas, exhausto, pero victorioso. El ángel líder se acercó, posó su mano sobre su hombro y dijo con voz solemne: «Lo has entendido, hijo de la fe». El Salmo 91 no es solo refugio, es el juramento eterno del Altísimo a los que en él confían. El joven levantó la vista al cielo. El sol nacía sobre la ciudad devastada, y con él, la esperanza renacía también. Porque en aquel día, la palabra eterna había demostrado que ninguna sombra, por colosal que fuese, podía resistir a la luz del Altísimo. Fin.